Sí, Denis, dime. ¿Alguno de ustedes puede ver la diapositiva, chicos? Aún no. Esta pantalla blanca. Ok. Sale que solo tiene la diapositiva. nada Ponle más. 7, pues, y después. Ponle Octaplex, pues. Sí, ponle Octaplex. Sí, sí, sí. Dale 500 al día. ¿Ya? Sí, sí. Ok, chao. Chao. ¿Están viendo mi pantalla? No, doctora, no carga. ¿Usted cree que pueda, en lugar de compartir la PPT, comparta su en sí pantalla y de esa manera podemos verlo? Es que yo sí ya lo estoy viendo. O sea, a nosotros nos sale una pantalla en blanco. Ya voy a volver a ver, salud. Y que debe salir bandeja de compartir, pero Claro, cuando pone la bandeja de compartir, pone pantalla. Ahí dice pantalla abajito. claro, Y, pantalla. pero ahorita está compartiendo, digamos, pero se ve blanco. Tiene que dejar de compartir. Cerrar bandeja compartir. O sea, deje de compartir y comparta de nuevo, doctora. Bien raro, porque yo uso el Zoom, el otro, pero cuando es es un lío. Porque acá ya debería salir las ventanas y todo y nada, no sale nada. En su pantalla hay un cuadradito con una X de compartir. Ponga clic nuevamente ahí, por favor. No sé si lo puede ver. No, en mi pantalla no hay X. ¿En dónde está el X? No, cuando pone usted compartir, hay un cuadradito para poner compartir. ¿Verdad? Ahorita ya como que se bloqueó. Voy a tener que salir. Ya, doctora, ya dejé de compartir. A ver, ¿puede compartir nuevamente? Entre a la pestaña de Teams y ponga clic en donde pone compartir y pone pantalla.
Doctora, ¿está compartiendo? No, ahorita recién ya voy a abrir mi clase. Ya, doctora. Bien, hemostasis, dice doctora. Sí, pero yo no veo la pantalla. Es terrible. No veo la Cargando. pantalla. ¿Estará cargando? A ver, un momento de muestra. Ya lo he abierto, pero no veo mi pantalla, está en negro. Parece que mi Teams está fallando. Porque ustedes sí lo ven, pero yo no lo veo. ¿Estás haciendo algo? Yo no, doctora. Estoy esperando. Ya, acaba de aparecer. Están viéndolo ya, ¿no? Sí, hemostasia. A ver, ¿puede mover su diapositiva a ver si pasa? ¿Sí? Sí, ahora sí. Escena 2. Ya. Ya está bien, doctora. Está súper lento entonces. Bien. Entonces vamos a hablar, nos toca el tema que ahora vamos a hablar sobre el PTI. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es establecer dónde ubicamos la púrpura trombocitopénica idiopática. Y por eso vamos a ver rápidamente qué es la hemostasia. Entonces, en el concepto de hemostasia, bueno, hay varios conceptos, pero una de ellas es el mecanismo por el cual el organismo establece una serie de sistemas, porque aquí vamos a ver, está organizado por varios sistemas con la finalidad de establecer o hacer que tengamos el estado de la sangre líquida en los vasos sanguíneos bajo condiciones normales, es decir, de que no se produzca lo que llamamos pues los trombos. Cuando ya se produce esto, pues ya es patológico. En segundo lugar, el otro concepto es la capacidad de una respuesta apropiada, rápida y muy localizada en una zona de lesión para poder prevenir un sangrado masivo en esa zona y posteriormente establecer la recuperación de ese daño en esa pared y nuevamente se vuelva al estado normal de la hemostasia, que es el estado líquido de la sangre y dentro de la pared vascular. Para esto, pues, hay varios sistemas que se interaccionan y que en realidad, pues, no es que esté tan lo hacemos más que todo académico, que lo conformamos en 4 sistemas, pero en realidad uno se activa simultáneamente con el otro y eso en una forma muy rápida.
y la finalidad pues es detener el sangrado y posteriormente reparar la pared del vaso dañado. Para esto entonces vamos a ver que la hemostasia es un equilibrio entre, o sea, diríamos como si fuera una balanza. Para el lado izquierdo, la formación del coágulo después del daño celular o el daño producido en el vaso, y para el otro lado derecho, el sistema fibrinolítico que va a destruir esa fibrina, ese coágulo de fibrina, y va a reparar la pared del vaso. Entonces, para el lado izquierdo, que tenemos, que es la conformación y formación del vaso, en el vaso, el trombo, el coágulo, tenemos la interacción entre el vaso, primero, que es el sistema vascular, que eso se debe más que todo en la vasoconstricción, y de ahí sigue pues la hemostasia primaria, que está principalmente conformada por el sistema plaquetario. Para formar un coágulo plaquetario, que es un coágulo muy suave, que rápidamente se va a lisar, pero que va a permitir la activación de la cascada de la coagulación, que corresponde a la hemostasia secundaria, con la finalidad pues de formar el coágulo de fibrina. Y posteriormente actúa la plasmina, que corresponde al sistema fibrinolítico, para destruir ese coágulo y reparar la pared del vaso. En el intermedio hay unas proteínas que no conforman un sistema, pero que actúan en diferentes áreas de la coagulación para tratar de evitar la formación de trombos. Son los llamados anticoagulantes naturales, como son la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S, que son las tres más importantes. Estas son por eso se llaman anticoagulantes naturales. Entonces, cuando hay un proceso patológico en donde va a, por ejemplo, haber un consumo de factores de la coagulación y añadido plaquetas, entonces el cuadro va hacia el síndrome hemorragíparo. Si hay al contrario, una formación extensa y grande de los trombos, porque se están formando en demasiada cantidad por un proceso, por ejemplo, el inicio en CID, y el sistema fibrinolítico trata de destruir ese coágulo de fibrina, entonces, y no lo es suficiente, entonces vamos hacia el cuadro trombótico. Entonces, es una balanza y va a depender hacia qué lado se inclina dependiendo del trastorno hematológico que se va a producir. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar sobre el sistema plaquetario, principalmente porque vamos a enfocarnos sobre la trombocitopenia de tipo inmune. Entonces, cuando hablamos de síndrome hemorragíparo, entonces vamos a ver que puede haber alteración del vaso, las llamadas vasculitis, que en realidad no son propiamente trastorno hematológico. Se va a estudiar dependiendo de la patología que va a condicionar este proceso de vasculitis. Por ejemplo, puede ser reumatológico, puede ser una enfermedad dermatológica, entonces cada especialidad se dedicará dependiendo de la enfermedad de fondo. A nosotros nos llaman para descartar si estamos frente a una vasculitis o a un trastorno plaquetario, porque ambos conforman lo que es la hemostasia primaria y se caracteriza por la presencia de petequias. Por supuesto que ustedes en las partes semiológicas saben de que es diferente una petequia vascular a una petequia plaquetaria, ¿no? Entonces, pero siempre frente a la duda nos llaman las interconsultas para definir cuál es la alteración, pero el proceso vascular no pertenece al área hematológica. Y el tercer grupo corresponde pues a la alteración de los factores de la coagulación. Los dos primeros, el vaso y las plaquetas, corresponden a la hemostasia primaria y vamos a ver, esto se va a repercutir en las pruebas de laboratorio.
porque vamos a ver en forma muy académica, también las pruebas de laboratorio tampoco no es que se produzcan así in vivo, pero sí nos permite en forma muy académica y rápida poder determinar más o menos dónde se encuentra el daño. En cambio, la alteración ya de la cascada de la coagulación, estamos frente a la hemostasia secundaria. Entonces, la clínica es fundamental. Como toda patología, nosotros nos tenemos que abocar a la historia clínica. Y aquí es un serio problema, porque lamentablemente, debido a que hay mayor acceso a las pruebas de laboratorio, las historias clínicas se están pasando, diríamos, de moda. Y si vamos a ver cómo era una exigencia en generaciones anteriores, ahora incluso los médicos ya no se están preocupando mucho por las historias clínicas y no controlamos al interno, que es el que realiza las historias clínicas, o al residente, y las historias clínicas son pésimas, porque es más fácil pedirle toda una tremenda batería de exámenes de laboratorio, lo que no hacíamos hace muchos años, donde el paciente pagaba sus pruebas de laboratorio, entonces nosotros teníamos que hacer una disquisición mucho más fina en la historia clínica para poder enfocarnos en las pruebas más importantes de laboratorio. Entonces, en la historia clínica sí es fundamental, porque yo puedo, si me aboco a preguntarle al paciente y examinarlo, puedo determinar qué tipo, o qué nivel de la hemostasia está alterado. En primer lugar, y la causa, porque yo tengo que al final determinar qué patología o qué alteración está condicionando el problema de la hemostasia y que va a conllevar al síndrome hemorragíparo. Entonces, cuando hablo de síndrome hemorragíparo, es que algunos de los sistemas que hemos estado hablando se ven alterados. No hablo de cuadro hemorragíparo cuando, por ejemplo, es un sangrado local por un daño, por ejemplo, una úlcera duodenal sangrante. Esto no está considerado como un síndrome hemorragíparo. Es un sangrado que puede ser incluso profuso, pero es porque hay un daño local. Cuando hablo de síndrome hemorragíparo es que el mecanismo de la hemostasia en algunos de esos niveles o sistemas están alterados. Entonces, en primer lugar, en la historia clínica yo tengo que preguntar desde cuándo se inicia el sangrado y el tiempo, para poder saber si principalmente se presenta en las etapas tempranas de la vida. Entonces sospecharé cuadros congénitos, aunque también puede haber en la infancia procesos adquiridos, como vamos a ver en el PTI, pero principalmente si es muy cercano a los primeros años en los cuadros de sangrado, como vamos a ver, siempre hay que descartar patologías congénitas. En segundo lugar, el cuadro es agudo crónico, el agudo es aparatoso, el sangrado es profuso, por tanto, el paciente va a llegar a la emergencia, yo no voy a tener tiempo de hacer un estudio de una historia clínica ni un estudio muy minucioso, porque tengo que rápidamente determinar cuál es el nivel de afectación para poder dar tratamiento, ya que por el cuadro agudo puede comprometer la vida de mi paciente. En cambio, el sangrado crónico, el paciente llega sin mucha sintomatología y me permite estudiar más detalladamente o con más tranquilidad y llegar a determinar la causa que conlleva el cuadro hemorragíparo. En segundo lugar, ¿dónde se produce el sangrado? ¿Es mucocutáneo o es un sangrado ya más intenso de órganos? Entonces, el sangrado mucocutáneo se debe a problema de la hemostasia primaria. Entonces, el sangrado por cavidad oral, que es la gingivorragia, por la epistaxis, el sangrado en acuñal cutáneo, que son las petequias, que también podría verse quimosis, si los cuadros, por ejemplo, de la trombocitopenia, que estamos hablando, problema plaquetario, principalmente es la hemostasia primaria.
Entonces se podría ver también equimosis, pero principalmente se ven petequias. Entonces, si yo tengo un paciente que me llega con esas características, yo asumo, en primer lugar, que se produce por un problema plaquetario. En cambio, el sangrado que se presenta en órganos, por ejemplo, en la articulación y en niños, varones sobre todo, es llamada hemartrosis y, bueno, se correlaciona con patologías congénitas como son la hemofilia A o B, ¿no? Principalmente. O cuando hay sangrado, por ejemplo, ya en hematuria, hematomas intraabdominales, hematoma del psoas. Entonces, esto me está indicando ya un trastorno propiamente ya de la hemostasia secundaria y tendré que realizar las pruebas pertinentes para determinar por qué se produce, ¿no? Porque siempre es importante determinar la causa. ¿Cuán grave es el sangrado? ¿El sangrado es localizado o el sangrado es generalizado? Entonces, en las lesiones también generalmente el cuadro hemorragíparo, el proceso es generalizado. Y vamos a ver si son las lesiones cutáneas puntiformes, que son las petequias, generalmente son generalizadas, a diferencia de la petequia vascular, que generalmente es localizada, o sea, para hacer la diferenciación. Un ejemplo de un problema vascular es la enfermedad de Heno-Scheulen, que se presentan las petequias en miembros inferiores, pero que tienden a fusionarse unas con otras, formando unas manchas violáceas extensas y generalmente se ubican en miembros inferiores y se asocia a problemas alérgicos o medicamentosos o autoinmunes. A diferencia de la petequia generalizada, que la vamos a ver en todas partes, no se juntan, no se fusiona una petequia con otra, se separan, y sí, y algo característico, la petequia vascular, palpo y hay una elevación a nivel de la piel, a diferencia de la petequia plaquetaria que es plana. Entonces, esto me está indicando que el problema principalmente es plaquetario. Y la gravedad del sangrado también me va a indicar pues cuán severo es el daño. Es importante también en las mujeres estudiar con detenimiento las características de las menstruaciones. Muchas mujeres llegan por anemia porque la menstruación es abundante y hay que preguntarle detalladamente su régimen catamenial. Muchas de ellas dicen, bueno, si le preguntas su menstruación cómo es, y ellas dicen normales, porque para ellas son normales. Y sobre todo en patologías hereditarias, tipo enfermedad de von Willebrand, es allí donde nosotros una característica importante son las menstruaciones abundantes. Y a veces son familiares, la madre, otra hermana, la tía, y como todas menstruan abundantemente, entonces para esa familia no es algo, no es raro, no es patológico. Por eso es importante nosotros prestar atención en las menstruaciones, sobre todo si las mujeres llegan con anemias severas. Y entonces siempre hay que considerar en las menstruaciones cuántos paños, por ejemplo, usa la mujer en el ciclo menstrual, cuántas veces menstrua al mes, cuántos días le duran, y insistir en el número de paños. Hay mujeres que incluso usan en las noches los paños ya gruesos, grandes. Entonces me está indicando que hay sangrado ya llamativo que tengo que estudiar. Los factores desencadenantes. Si el sangrado es espontáneo, sin trauma, me indica que el daño es severo. Y el sangrado, si es posterior a un trauma, ¿aparece inmediatamente o aparece tardíamente el sangrado? Si aparece inmediatamente, se produjo la lesión, por ejemplo, un corte,
significa que probablemente la hemostasia primaria está afectada, está dañada, porque la primera parte precisamente es la vasoconstricción y inmediatamente se forma el tapón plaquetario. Entonces, si las plaquetas están disminuidas o en su calidad alteradas, no se va a formar ese tapón plaquetario y por tanto el paciente va a sangrar inmediatamente, se produzca la lesión. En cambio, si el proceso es secundario, o sea, el sangrado para inmediatamente por compresión, por ejemplo, aquí formo ya el tapón plaquetario, pero después de una hora o quizás menos, vuelve a sangrar. Y eso es porque no se formó el tapón de fibrina, que es más fuerte y por tanto el tapón plaquetario se va a ir desapareciendo, lo que permitió el sangrado, que pare inicialmente el sangrado, pero después vuelve a sangrar porque no tenemos el tapón de fibrina. Entonces también es una manera de poder enfocar y poder ver si el nivel de daño que se esté produciendo. Y esto se va a asociar a si el sangrado cede con la presión rápidamente, es una alteración plaquetaria, y lentamente es la alteración de la coagulación. Y aquí también hay que ver los síntomas acompañantes, o sea, es diferente si solo hay sangrado o si hay otras cosas asociadas, otros síntomas, otra clínica. Por ejemplo, si el paciente me viene con anemia, con fiebre, con hipetequias, por ejemplo, para pensar ya en que hay no solamente una línea celular afectada, sino son varias, y por tanto suponer que el daño sea central, tipo anemia plástica, tipo leucemias agudas, por ejemplo, mielodisplasias o cualquier otra afectación ya de nivel central. Si asociado encontramos ictericia y en los antecedentes personales tiene el paciente el antecedente de alcoholismo, entonces ya estoy sospechando, es una hepatopatía, y lo vamos a ver en el perfil de coagulación. Y ustedes saben, aquí lamentablemente en el Perú es muy común la cirrosis hepática por alcoholismo, y los pacientes llegan sangrando, ¿no? Entonces hay que preguntar los síntomas acompañantes y los antecedentes personales. Si ha habido el medio ambiente, si ha habido una toxicidad, para pensar precisamente estas patologías como anemias aplásicas o síndromes mielodisplásicos. Y si vemos la hemartrosis, que lo vamos a hablar mañana en la teoría, que es el aumento de volumen de una articulación con dolor intensa, que se va a ver propiamente en las coagulopatías, y ahí es más, diremos, un signo característico en la hemofilia, tanto A como B. Entonces, hay que estar atento también y hay que examinar al paciente para poder ver todo en conjunto. La historia familiar también es importante. Si tenemos otros miembros de la familia que tengan algún tipo de sangrado, en caso de las mujeres, por ejemplo, si tiene la madre o algún familiar que tenga las menstruaciones abundantes, etcétera, para pensar la enfermedad von Willebrand. Y en el caso, por ejemplo, de la hemofilia, siempre hay que buscar si hay otros miembros de la familia que tienen esta patología, ¿no? Entonces, para sospechar las enfermedades de tipo hereditario. Entonces, de ahí yo me voy a las pruebas de hemostasia. Tenemos un perfil que le llamamos corto. Este perfil de coagulación tiene que ser prácticamente los hospitales de nivel 2 y mucho más el de nivel 3 deben tener mínimo estas pruebas. Y bueno, si ya son centros de referenciales de hemostasia, poder ya tener otras pruebas de segundo nivel. Pero es obligatorio que los hospitales, incluso los de nivel 2, tengan estas pruebas de hemostasia, porque son las rutinarias y las que me van a permitir determinar dónde se encuentra el daño. Entonces, para la hemostasia primaria, que es la interacción del vaso y principalmente con las plaquetas,
y las plaquetas pueden verse afectadas por calidad o por cantidad, tenemos el tiempo de sangría, que lamentablemente ya está pasando también de prueba de rutina, porque el personal técnico ya no quiere tomar esta prueba, que es, no sé si ustedes han visto, puede ser la de IBI, que es en el antebrazo, o puede ser la más común, la de Duke, que es en el pabellón de la oreja. Entonces hago una pinchada, pincho o hago una pequeña punción, y cada 30 segundos con un cronómetro y un papel filtro voy secando la sangre, diríamos, hasta que pare totalmente de sangrar, y en ese momento el cronómetro me dirá el tiempo. El IBI es parecido, pero es en el antebrazo y se hace generalmente 2 punciones, y con un manómetro de la que tomamos la presión arterial, tomamos la máxima, la mínima y sacamos un promedio y ahí se queda ajustado. Igual hacemos 2 pinchazos y cada 30 segundos vamos secando la sangre hasta el momento que pare. Hasta 9 minutos es normal en el IBI y hasta 4 minutos en la técnica de Dioco. Si es más prolongado, me está indicando que la hemostasia primaria está afectada. Aquí falta la retracción de coágulo, que es poner sangre total en baño María por 1 hora, y vamos a ver si el coágulo se retrae totalmente, se forma un coágulo fuerte y tiene que liberar el suero, que es la parte amarilla. Si no se produce esto, también me dice que la hemostasia primaria está afectada. Y hago el recuento de plaquetas, que ya ustedes saben que el hemograma ya está automatizado y automáticamente sale el recuento de plaquetas. Entonces, si están disminuidos, ya tengo mi diagnóstico de trombocitopenia. El siguiente grupo corresponde a ya la cascada de la coagulación, que como ya ustedes saben, en la parte de fisiología, no tenemos ya, o sea, académicamente se ha dividido en vía intrínseca y vía extrínseca, pero en realidad en la in vivo no se produce así, ¿no? Ya tenemos 3 fases: la fase de iniciación, la fase de explosión de lo que es de la trombina, la gran cantidad de trombina que se forma, y la fase ya final, que es la formación ya del coágulo, para que después actúe ya el sistema fibrinolítico, ¿no? Entonces, pero todavía las pruebas de laboratorio seguimos utilizando estas 2 vías de la cascada, y que me va a permitir sobre todo definir qué factores de la coagulación están afectados. Y como saben, el tiempo parcial de tromboplastina activado me mide la vía intrínseca, el tiempo de protrombina, la vía extrínseca, el tiempo de trombina, que es la vía común, que es la activación del factor 10 y la transformación de protrombina en trombina, y la trombina va a activar al fibrinógeno y formará la fibrina, ¿no? Entonces, estas pruebas de laboratorio son las rutinarias, y que tengo que tenerlos siempre en los laboratorios. Sobre todo los de nivel 3 son obligados. Y otro aspecto que sí, y eso también hay cuestionamientos, si un paciente que no tiene trastorno de sangrado y va a entrar a una cirugía, si tengo que hacer todas estas pruebas. Entonces, en algunos hospitales solamente hacen el tiempo de protrombina. Entonces, eso también, claro, aminora los costos, pero trastornos de la hemostasia leves, tipo hemofilia leve, que no da mayores síntomas y a veces los pacientes ni saben que tienen esta enfermedad, se pasarían si solamente hago el tiempo de protrombina. Y eso ocurre en algunos hospitales, justamente, que a nosotros nos han transferido pacientes, incluso que los han operado y después han sangrado profusamente, y preguntamos, pero ¿por qué no sacaron el screening? Porque el screening sería el tiempo parcial de tromboplastina activado, y muchos hospitales no hacen las pruebas completas. Cuando van a entrar un paciente a cirugía, solamente le hacen el tiempo de protrombina, y se escapa esos déficits de coagulación leves que se podrían captar
si hacemos el TTPA o si hacemos el tiempo de trombina también, en el caso de trastornos del factor 10 y la primera fase, la activación de la fibrina, ¿no? Entonces, estas pruebas son rutinarias y que son importantes realizarlas. Ya en el segundo nivel, si tenemos alguna prueba prolongada, realizaremos, pues lo vamos a ver mañana, por ejemplo, en el caso de la hemofilia, las siguientes pruebas que haremos, que serían los dosajes de factores. Entonces, visto esto, vamos a enfocar ahora el tema que viene a ser la trombocitopenia. Cuando hablo de trombocitopenia, cuando el nivel de plaquetas es menos de 150.000. Y se divide, bueno, en leve, moderada, y aquí nos interesa más la severa. La severa hablamos de cuando el nivel de plaquetas es menor de 20.000. Y vamos a ver entonces cómo enfocamos la trombocitopenia. Entonces tenemos ya un paciente que llega, que está sangrando a nivel mucocutáneo, por las encías, haciendo gingivorragia, epistaxis, examinamos y hay petequias. Entonces digo, bueno, puede ser trombocitopenia. Entonces, el hemograma me va a ayudar a determinar si solo es una serie el afectado o si son varias. Y algunos no consideran hacer un estudio de médula ósea, pero si yo voy a hacer la evaluación académicamente, tendría que hacer un aspirado de médula. ¿Por qué? Para ver la ubicación y cómo se encuentra la formación de las plaquetas, si la causa es central o si la causa es periférica. Y entonces, la trombocitopenia se va a dividir en 3 grupos. El primer grupo, hay una deficiencia de la trombopoiesis. Quiere decir que a nivel de la médula ósea no se están produciendo plaquetas. Entonces, si yo hago un aspirado, yo voy a determinar cómo están los megacariocitos, que son las células en la médula ósea que producen plaquetas. Y voy a determinar si solamente la afectación de esa serie o son varias, si son las 3 series, como por ejemplo en la anemia plástica. Entonces, si hay hipocelularidad de la médula, veré anemia plástica y evaluaré después toda las manifestaciones clínicas y también las pruebas de laboratorio para buscar causa. Si solamente es los megacariocitos que no se producen, estamos hablando de una hipoplasia megacariocítica que puede ser también congénita o adquirida, dependiendo de la causa secundaria. Puede ser por un problema de la trombopoiesis, o sea, que no se forme adecuadamente las plaquetas porque no maduran, en el caso de las deficiencias de vitamina K, de vitamina B12 o el ácido fólico, donde estamos hablando de la anemia megaloblástica, donde hay una disminución en la síntesis del ADN, entonces las células no maduran. Este es reversible, por tanto, le aplico la ampolla de B12 o el ácido fólico y la médula comienza a producir y las plaquetas prácticamente al día siguiente están produciéndose. Pero puede ser que sea irreversible. Estoy hablando del síndrome mielodisplásico, principalmente, que es una también detención en la maduración, pero de forma irreversible. Y puede haber un problema en el mecanismo de control, o sea, ya se ha aislado la trombopoietina, que su función es estimular en el megacariocito la producción de plaquetas. Y pueda que haya un problema en esa zona, y por eso tenemos como tratamientos también los estimulantes de la trombopoiesis, y eso hablaremos también en tratamiento de PTI. El segundo grupo, entonces el primero fue un problema central de la médula. Este segundo grupo corresponde a una destrucción acelerada de plaquetas, es decir, las plaquetas se están formando, pero viven menos porque algo está sucediendo a nivel periférico que ocasiona su destrucción. Y acá hay 2 grupos. El grupo inmune, es decir,
y esto vamos a ahondarlo en el PTI, hay anticuerpos que generalmente es la inmunoglobulina G, que se va a unir a los antígenos plaquetarios. Puede ser autoanticuerpo, es decir, el anticuerpo ha sido formado por el mismo organismo por un desequilibrio inmunológico, o puede ser un iso o aloanticuerpo que ingresa ese anticuerpo fuera, puede ser por transfusiones, a través de la placenta, en el caso de la madre y el hijo, y son anticuerpos que son extraños, por eso se denomina iso o alo. Y el segundo grupo son los no inmunes, que son una gran gama de patologías que no hay una prueba de laboratorio que me diga que sea no inmune. Es la historia clínica para ver si hay por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, si llega una mujer, por ejemplo, en shock séptico, que ha tenido un aborto provocado, entonces llega en el cuadro hemorragíparo, entonces vamos a ver, puede ser, las plaquetas intervienen como parte de toda la alteración de la hemostasia. Los trastornos microangiopáticos, estamos hablando de la púrpura trombocitopénica trombótica, del síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, si hay aneurismas, si hay válvulas mecánicas que no están funcionando adecuadamente y por tanto las plaquetas se están quedando en esta zona. Entonces son trastornos de destrucción de plaquetas, pero de otra causa mecánica, causa por una sepsis o porque está interviniendo todo el proceso de la hemostasia y en la formación del coágulo, bueno, lamentablemente las plaquetas también intervienen, ¿no? Entonces, valoraremos en la historia clínica y en base a eso haremos los exámenes de laboratorio. Y el tercer grupo corresponde a una distribución anormal de plaquetas. O sea, las plaquetas se están quedando en algún sitio, en donde el más común es el vaso, en el caso de la hipertensión portal con el hiperesplenismo. El vaso crece y se hiperfunciona, por tanto va a atrapar más sangre y las plaquetas son las células más pequeñas, entonces van a ser las más afectadas. Y en otros sitios, por ejemplo, en la anestesia hipotérmica, o sea, cuando hay que bajar la temperatura, se va a quedar en las zonas periféricas. En la cirugía extracorpórea, por ejemplo, cuando hay de corazón problemas cardíacos, cirugías cardiovasculares, donde hay que utilizar pues las máquinas de circulación extracorpórea, entonces las plaquetas se van a quedar. En los filtros o en el hemodiálisis, por ejemplo, se puede quedar también los filtros, ¿no? O sea, hay por eso se denomina distribución anómala, anormal, que hay que investigar para poder hacer las correcciones respectivas, porque allí no hay un daño en la producción, no hay un daño, hay más que todo en la distribución. Y entonces pasamos ya a nuestro tema. Entonces la trombocitopenia causada por destrucción inmune es lo que llamamos PTI, o sea, la púrpura trombocitopénica inmune, que es por la presencia de un anticuerpo. Y como ya lo dije, el anticuerpo puede ser un autoanticuerpo o un aloanticuerpo. El autoanticuerpo es una inmunoglobulina G, que se va a adherir a los antígenos de la membrana plaquetaria. Cuando hablamos de el PTI, o sea, la púrpura trombocitopénica inmune, yo tengo que buscar rápidamente la causa, por qué se está produciendo esto. Y entonces voy a comenzar a buscar enfermedades secundarias, que inmediatamente tengo que tomarles las pruebas. Por ejemplo, enfermedades reumatológicas como las colagenopatías, que son muy comunes. El lupus eritematoso tiene causa muchas alteraciones hematológicas.
Procesos infecciosos como la brucelosis, la fiebre tifoidea, el mismo paludismo también puede asociar trombocitopenias de causa inmunológica. Neoplasias, por ejemplo, los linfomas. En problemas endocrinos se asocia muchísimo. Estamos frente a las enfermedades poliglandulares. Puede tener un PTI con diabetes, un PTI con un hiper o un hipotiroidismo. Entonces, siempre hay que estar atentos a hacer los exámenes o a investigar enfermedades secundarias. Y por último, el gran grupo de los inducidas por medicamentos, de los que una de las más importantes es la heparina, sea la no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular, cualquiera de las dos puede causar trombocitopenia de causa inmune. Entonces, es la recomendación que aquel paciente que esté recibiendo heparina, hacia el tercer a quinto día hay que hacerle un hemograma y principalmente ver el número de plaquetas, porque si hay una trombocitopenia que al inicio no lo había y lo correlaciono que puede ser la heparina, yo tengo que suspender la heparina, porque no es una relación por dosis, sino es un componente de tipo inmunológico. Y la heparina, cuando hace este problema, lo que condiciona es agregación plaquetaria y formación de trombos plaquetarios y puede causar isquemia. Y lo que llamamos trombosis de rebote. No se da con frecuencia, pero siempre hay que considerarlo. Hacia el tercer, quinto día de paciente que recibe heparina, yo tengo que hacer el recuento de plaquetas. Y si cayeron, retirarlo, retirar la heparina, porque o si no va a formar esos trombos plaquetarios y causarnos problemas. El segundo grupo, bueno, antes de eso, cuando ya no hay una causa, hice rastreo, screening de todas las enfermedades que pueden ser causales de púrpura trombocitopénica inmune, entonces se considera que es idiopática. Por eso en algunos libros sale que el término es PTI, cuando es púrpura trombocitopénica idiopática. Yo más hablaría de PTI, que sería inmune, que puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria sería la idiopática. El segundo grupo corresponde a la presencia de isoanticuerpos. Iso es extraño, es decir, el anticuerpo ingresó al organismo por fuera, que puede ser por una gestación. Ustedes saben que hay tres tipos de antígenos en la superficie de las plaquetas, entonces estos antígenos los vamos a heredar de nuestro padre o de nuestra madre. Entonces, igual como si fuera el sistema del RH negativo de la madre, entonces si la madre tiene sus plaquetas, no tiene un antígeno que sí lo tiene el esposo, el padre del niño, y el niño, el fetito, hereda esos antígenos que la madre no tiene, cuando se hace el intercambio de sangre a través de la placenta, esas plaquetas con esos antígenos que la mamá no tiene, pasan al torrente sanguíneo y la madre hace un anticuerpo contra ese antígeno. Y es una inmunoglobulina G, retorna a través de la placenta y busca el antígeno, y el antígeno lo tiene el feto en sus plaquetas. Por tanto, hace la reacción, ¿no? Entonces, la llamada trombocitopenia, entre comillas, el término congénita no es ideal, se refirió a que los bebitos pueden nacer con trombocitopenias, precisamente por este mecanismo, y más bien los llamamos trombocitopenia aloinmune neonatal. Ese es el término ya más correcto. O presencia de anticuerpos por múltiples transfusiones. Si el paciente recibió transfusiones principalmente de plaquetas, igual va a haber una formación de anticuerpos que no tenían ciertos antígenos del paciente y por tanto causar problemas. Y el tercer grupo corresponde a complejos, o sea, aquí es la cascada del complemento que puede ocasionar más que todo la agregación plaquetaria.
Y un ejemplo es en el VIH, aunque esta patología hay muchas alteraciones hematológicas y que van a condicionar trombocitopenia, muchos mecanismos. Por tanto, uno de ellos sería estos complejos inmunes, pero hay cada vez que se va empeorando el paciente, las manifestaciones hematológicas pueden ponerse también más serias, ¿no? Entonces, cuando ya hago mi historia clínica, tendré que valorar y con mis primeras pruebas de hemostasia y hemograma si estoy frente ya al famoso PTI. El PTI hablamos que es la púrpura trombocitopénica idiopática inmune, cuando yo ya hice todas las pruebas de laboratorio y no encuentro causa. Pero tampoco, y ese paciente tiene que hacerse el seguimiento porque tampoco puedo decir que va a quedarse como idiopático. De repente, en el transcurso del año o de los 2 años, vira hacia alguna enfermedad causal. O sea, puede ser un preámbulo, un aviso de que posteriormente va a comenzar a aparecer la enfermedad. Por ejemplo, el lupus eritematoso, si en este momento hay un PTI y no le encontré ningún examen de laboratorio asociado a una enfermedad secundaria, y al siguiente año, bueno, la paciente comienza a hacer problemas articulares, comienza a hacer más acentuación de la anemia, sin explicación, comenzamos a buscar los criterios de lupus y es obligado a realizar las pruebas, ¿no? Entonces, hay que hacer el seguimiento de estos pacientes, entre comillas, idiopáticos, progresivamente. O sea, hay que hacerle ver a los pacientes que tienen que hacerse un seguimiento si respondieron al tratamiento y las plaquetas normalizaron por lo menos una vez al año, o cuando tengan ya algún síntoma, para poder solicitar los exámenes correspondientes. Entonces, la definición del PTI, que estamos hablando del idiopático, es una enfermedad autoinmune, recuerden, es la inmunoglobulina G, adquirida de curso variable, porque yo no sé y no voy a saber qué paciente va a ser un cuadro agudo o va a ser un cuadro crónico, ¿no? No se sabe, eso va a depender ya de cada paciente. En la que hay una destrucción acelerada y una producción inadecuada de plaquetas. Las plaquetas se destruyen porque están, pues, pegados los anticuerpos, ¿no? Y ese es el problema, se denomina que está aloinmunizado o está inmunizado. En el PTI, las manifestaciones clínicas también van a depender de si el cuadro es agudo o si es crónico, no solamente del número de plaquetas. Por eso es importante, y a veces nuestros colegas que no son hematólogos, los internistas sobre todo, se preocupan mucho porque tienen pacientes con 10.000, 20.000 plaquetas, no están sangrando, pero quieren ya transfundir plaquetas. Entonces aquí hay que hacerles ver que hay que correlacionar el número de plaquetas y si el cuadro es agudo o crónico, ¿no? El crónico es probable que no sangre mucho, y como les dije, me va a permitir estudiarlo, pero también tomando las precauciones del tratamiento inicial. No voy a hacer el estudio y no le voy a dar tratamiento. Entonces yo tengo que dar tratamiento mientras voy aclarando el diagnóstico. Y las manifestaciones clínicas, como hemos dicho, son sangrados mucocutáneos, ¿no? Entonces las petequias, las equimosis, las bulas o bolsas de sangre en cavidad oral, la gingivorragia, epistaxis, las menstruaciones que como comenté, es importante hacerles evaluación a las mujeres, el sangrado gastrointestinal, que es raro, pero si tenemos un paciente que ya previo a tener esta trombocitopenia, ha hecho ya una úlcera, por ejemplo, de estrés, o es muy inquieto, muy nervioso la persona, y hace trombocitopenia, entonces es más probable que esa úlcera se comience a sangrar, ¿no? Por el nivel de plaquetas bajas. Hemorragia intracerebral, que ese es el daño que es el problema más serio que puede incluso llevar a la muerte al paciente. Y sangrado post-trauma,
o post, por ejemplo, algún procedimiento. En el caso de los trombocitopénicos leves a moderados, que no ni saben que tienen ese problema, se hacen una extracción dentaria y comienzan a sangrar. Entonces, es importante también evaluar rápidamente el nivel de plaquetas mediante un hemograma. Entonces, el PTI, estamos hablando de una destrucción plaquetaria de causa inmune, que es la inmunoglobulina G, sin causa secundaria, y en la médula ósea hay lo que sí voy a ver, si es que hago el procedimiento, porque no siempre se va a hacer la médula ósea en PTI, o si es que lo hiciera, vamos a encontrar los megacariocitos normales o incrementados. Y en los adultos hay más predominio de mujeres en lugar de los hombres, en una relación de 3:1, porque las mujeres tenemos más tendencias inmunológicas que los hombres, ¿no? Entonces hay cierta predisposición, diríamos, hacia el sexo femenino. Y todo el problema es el anticuerpo. Ese anticuerpo IgG que se forma por un desequilibrio inmunológico del mismo paciente, en el caso del idiopático, o más aún de la causa secundaria, ese anticuerpo va a dirigirse, a unirse a receptores de las plaquetas. Cuando se unió a las plaquetas, se denomina que las plaquetas están sensibilizadas. Y estas pasan a través del vaso, y el vaso no los reconoce como propios y los secuestra y destruye. Como consecuencia de esa disminución de plaquetas a nivel periférico, la médula ósea, ¿qué va a hacer? Va a incrementar los megacariocitos para poder permitir que produzcan más plaquetas. Entonces yo voy a ir a la médula ósea y voy a encontrar megacariocitos normales o incrementados. Pero también ese anticuerpo va a atacar directamente al megacariocito y le dice que no produzca plaquetas. Por eso, lo más común es que entre yo a la médula y encuentre hiperplasia megacariocítica y vea que los megacariocitos están produciendo plaquetas. Pero en otros pacientes no se produce esto, y esto es porque el anticuerpo ataca directamente al megacariocito y le dice que ya no produzca plaquetas. Entonces hay un segundo daño que causa trombocitopenia. Y el tercero es que el anticuerpo daña la función de la plaqueta. Las plaquetas no están en cantidad adecuada y peor que no están funcionando adecuadamente. Entonces también es un trastorno que va a acentuar más el problema de la hemostasia. Veamos aquí, hay dos características dependiendo de la edad. Tenemos el PTI en niños y el PTI del adulto. Se hace esa diferencia, hablamos de niño hasta la edad menores de 18 años, es el concepto de pediátricos, de 18 para arriba ya son adultos. Entonces, si tengo pacientes en la edad pediátrica y hacen este proceso de trombocitopenia, previo, una semana o 2 semanas antes, hacen una reacción como si fuera una alergia o una gripe, y amanece el niño o niña, porque en el caso del PTI en niños no hay una predisposición por sexo, se puede dar en hombres como en mujeres, y aquí es el hecho, el antecedente viral, como que ataca el virus o el microorganismo, en este caso el virus, porque es una gripe simple, pero que ya le condiciona una reacción inmunológica, un desequilibrio inmunológico, y se comienza a producir anticuerpos. Entonces, 3 semanas antes de que haya esa caída de plaquetas, se va a presentar un cuadro de estos virales simples que pueden pasar desapercibidos y que después a los días los niños amanecen sangrando profusamente la nariz o las encías, y esto pues ocasiona que los padres lo lleven inmediatamente a las emergencias, porque la clínica puede parecer mucho a una leucemia aguda, excepto que no hay hepatoesplenomegalia, ni tampoco hay ganglios. Si es que lo hubiera, ya este cuadro no es un PTI.
y hay que reevaluar el caso para ver frente a qué patología estamos. Y lo importante en el PTI en niños es aparatoso, por eso se denomina agudo, pero entre más o menos 2 a 6 semanas revierte el cuadro. O sea, hay que cuidar a estos niños si es que tienen trombocitopenias severas. Algunas veces se da corticoides, como vamos a ver en el tratamiento, si hay sobre todo trombocitopenia severa, para convertirla en moderada o para que el curso de la trombocitopenia se acorte y eviten pues los sangrados. Y en 2 a 6 semanas el cuadro remite espontáneamente. Por eso es importante, algunos colegas, sobre todo las colegas del niño de Breña, que tiene mucha más experiencia porque tratan más niños, pueden tener niños con 5.000 plaquetas y los envían a sus casas, con la contingencia de que hay que cuidar a estos niños. En el caso de las niñas, sí, más obedecen, diríamos, y pueden jugar más tranquilas, ver sus televisión, pero en el caso de los niños, hemos visto niños que se tiran de cabeza desde el escritorio y los padres los miran y no les dicen nada. Entonces, por supuesto que pueda que no esté sangrando, pero si le cae un golpe en la cabeza puede ser una hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces, por esa razón, como vamos a ver en las trombocitopenias severas, en pediátricos se da cursos cortos de corticoides. En cambio, el PTI crónico se lo asume que es en el adulto, más común entre la edad de 20 a 40 años, prefiere las mujeres, como ya lo dije, porque tenemos más tendencia inmunológica, no hay ese antecedente viral que sí lo tiene el cuadro agudo, y el nivel de plaquetas no suele ser severo, va entre 30 a 80.000, o sea, es una trombocitopenia moderada, incluso leve, a diferencia de la de los niños, que es una trombocitopenia severa, por eso es más aparatoso y hay que actuar más rápidamente. En el PTI crónico del adulto no se produce la remisión espontánea, por tanto, hay que darle tratamiento obligado, como vamos a ver en los niveles de atención. Las pruebas de laboratorio, ya que ya lo hemos visto, vamos a ver en el frotis periférico, que siempre es importante que lo revise el hematólogo. En el caso del PTI, que estoy hablando ya de la idiopática, vamos a encontrar plaquetas grandes, lo denominamos macroplaquetas, y eso sí es algo característico. ¿Y por qué? Porque están saliendo formas jóvenes, no terminan la maduración, precisamente por la necesidad que tienen de una disminución de plaquetas a nivel periférico. El tiempo de sangría prolongado, la retracción de coágulo incompleta o no retráctil, el número de plaquetas disminuido, y se me voy al estudio de médula ósea, los megacariocitos van a estar normales o incrementados. Hay una prueba que es el test de anticuerpos antiplaquetarios, que en realidad nosotros no lo usamos, nosotros nos basamos más en la clínica del paciente y los pruebas de laboratorio, sobre todo viendo las macroplaquetas. Y por supuesto que algunos envían esta prueba, pero si yo tengo clínica de un PTI, así me salga el anticuerpo antiplaquetario negativo, yo sigo dando el tratamiento como PTI. Entonces, el anticuerpo antiplaquetario, por supuesto, es específico, pero es poco sensible. Por eso es que nosotros no lo utilizamos de rutina, nos basamos más en la clínica del paciente para el diagnóstico. Hay que tener varios conceptos, sobre todo en el caso de los PTI adultos. Vamos a recordar algunos conceptos, por ejemplo, la definición del PTI primario. Aquí habla de la púrpura trombocitopénica inmune primaria, que sería la púrpura trombocitopénica idiopática. O sea, la primaria es aquella enfermedad autoinmune donde no hay una enfermedad definida que cause la trombocitopenia. El diagnóstico es por exclusión, más que todo. Y el PTI secundario es aquel en donde hay una trombocitopenia y, por supuesto, hay una enfermedad de fondo.
que ya yo tendré que terminar, puede ser un lupus, artritis reumatoidea, hipertiroidismo, diabetes, etc. Y trabajar en conjunto entonces con el médico, el especialista que ve la patología secundaria, ¿no? Si es diabético, por ejemplo, si está descompensado, la diabetes es una enfermedad inmunológica, por tanto puede ser PTI. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto con los endocrinos, porque a estos pacientes en primer nivel de atención damos corticoides, y como ustedes saben, el corticoide hace que la glicemia se dispare. Entonces, hay que trabajar en conjunto para ver si ocurriera estos pacientes, qué vamos a hacer. Y tenemos que recordar el concepto de PTI de reciente diagnóstico cuando tiene menos de 3 meses de diagnosticado, diríamos. El PTI persistente cuando tiene 3 a 12 meses desde el diagnóstico, o sea, no más de 12 meses. Y el crónico cuando tenemos más de 12 meses de evolución, ¿no? Entonces, es importante estos conceptos para poder catalogar y poner el diagnóstico en un paciente. Por último, el tratamiento. Se ha avanzado realmente, hay nuevos medicamentos que se están incorporando al tratamiento que era común, que solamente teníamos la prednisona u otros corticoides. Pero acá hay que considerar si el PTI es en niños o en adultos. Entonces, como les comentaba, en los niños es de buen pronóstico, su recuperación completa va entre 4 a 6 semanas, por eso es que el dintel que nosotros ponemos para determinar si ha habido una respuesta completa, respuesta parcial o no respuesta, son las 6 semanas de tratamiento, ¿no? En el caso de los niños, hay que esperar, a veces pasa, yo tengo una niña que ya tiene 2 años que va al servicio, estuvo hospitalizada al inicio por el PTI, después fue al ambulatorio y tiene nivel de plaquetas de 80.000. Entonces no requiere corticoides y estamos esperando que con el transcurso de los años revierte el problema. Pasa de los 18 años, ya se convierte del PTI en niños, pasa al adulto y por tanto podremos usar otras alternativas terapéuticas. En el caso de los niños solamente usamos prednisona con la finalidad de que, y en periodos cortos, con la finalidad de que las plaquetas que de repente haya una cuantificación severa, pasen a moderado, ¿no? Y que sea más manejable y evitar las complicaciones del sangrado, sobre todo nuestro gran temor es la hemorragia intracerebral. Y lamentablemente no sabemos qué va a suceder con estos pacientes, en general, tanto en los niños como en los adultos, porque puede que tengamos, y eso nosotros el año pasado tuvimos un niñito de 9 años que venía de la selva, ya estaba recibiendo corticoides y no subían, su nivel de plaquetas eran de 2.000, 3.000. Llega y el niño, bueno, lo teníamos, le hicimos toda la evaluación, no había enfermedad secundaria, estaba recibiendo su prednisona oral, es un rango, nos preocupaba así porque llegó a 5.000 plaquetas, 6.000 plaquetas, se le transfundía cuando había algún desangrado que no era muy marcado, o sea, era ya tendiente a ser una crónica. Y en la mañana pasamos la visita con el niño y el niño estaba leyendo algún síntoma, nada, tranquilo. Y al día siguiente, cuando regresamos para pasar la visita, el niño ya no estaba y había fallecido. En la noche había hecho una hemorragia intracerebral masiva y falleció. Entonces, estos pacientes, por supuesto, lo más común es que no sangren y que pasen y remitan espontáneamente, pero siempre hay el riesgo, y por eso es que nos da el temor, en la literatura dice esperar, pero a veces nos da temor en las trombocitopenias severas que puedan causar complicaciones, ¿no? Como estos sangrados que pueden comprometer la vida. Y también recordemos estos conceptos en el caso de pacientes que están recibiendo sus tratamientos, cuál va a ser la definición si tengo una remisión completa, o una parcial, o no respuesta. Y esto más para el adulto.
Hablo de una remisión completa cuando llega y hemos dicho, las 6 semanas, y el recuento plaquetario es más de 100.000 y ya no hay sangrado. Entonces hablo a esta remisión completa. Y remisión parcial, cuando el recuento de plaquetas es más de 30.000, pero no llega al rango de 100.000, o incrementa en más de 2 veces la cifra basal de la que inició y no hay sangrado. O sea, aquí suben las plaquetas, pero no más de 100.000. La no respuesta es cuando hay recuento plaquetario menos de 30.000 o hay un incremento inferior a 2 veces la cifra basal o hay síntomas de sangrado. Entonces aquí la no respuesta, esa es la preocupación, porque estos pacientes pueden sangrar y por tanto tengo que tomar la decisión del cambio del tratamiento. Entonces, por supuesto que nosotros hicimos 6 semanas para evaluar la respuesta. Pero si yo veo que a la semana, a los 10 días, no sube el rango de plaquetas, siguen 2.000, y está sangrando ese paciente, tengo que optar ya por buscar otra alternativa terapéutica. Generalmente el inicio es darle corticoides, como vamos a ver, pero si no responden rápidamente, entonces tengo que valorar ya qué otra alternativa terapéutica tendré. Pérdida de respuesta es que si el paciente llegó a un nivel plaquetario, diríamos, más de 100.000, por ejemplo, el año pasado, y ahora regresa porque recae, diríamos, ¿no? Vuelve con el sangrado, con el nivel de plaquetas ya menos de 100.000 o menos de 30.000, ¿no? Con sangrados. Entonces, ese paciente ya ha tenido, se denomina pérdida de respuesta. Corticodependencia, que ya no utilizamos, no usamos corticoides en grandes dosis. Generalmente estos pacientes, los que vienen, son los que proceden de las zonas de provincias donde no hay hematólogos y a veces tienen años recibiendo corticoides. Entonces hay que, la corticodependencia no nos gusta porque tenemos pacientes con Cushing, con complicaciones ya por el uso de corticoide a largo plazo. Hay que tomar decisiones ya de ver, porque no hay una respuesta adecuada, que requieren grandes dosis de corticoides para mantener un recuento plaquetario mayor o igual de 30.000 y también para evitar el sangrado. Entonces, nosotros no acostumbramos a usar corticoides por mucho tiempo, ¿no? Y la refractaria, hablamos de refractaria, que el paciente que no responde a la esplenectomía, o sea, sometemos al paciente a la esplenectomía y o no responde o una respuesta no adecuada, ¿no? Entonces hablamos ya del PTI refractario, que valoraremos qué otro tipo de tratamiento vamos a considerar en estos pacientes. Y tenemos este algoritmo para poder determinar cómo va a ser los tratamientos, ¿no? Entonces, tenemos ya el diagnóstico del PTI. Estoy hablando del idiopático porque el secundario asociaré el tratamiento que va a recibir el paciente. Que se me va a acabar mi batería. Un momentito. Está bien, doctora. Bien. Entonces, vamos a ver aquí el diagnóstico del PTI. El nivel de plaquetas, el rango,
bueno, acá dice 20 a 30.000, este es el del ISTH europeo, pero nosotros nuestro dintel es de 20.000, entonces hablamos de trombocitopenia severa menos de 20.000, o sea, 20 por 10 a la 9 por litro, y ustedes le ponen 20 y le suman 10 a la 9 por litro, que vale añadirle 3 ceros, o sea, sale 20.000, que todavía nosotros en el Perú no usamos los valores internacionales, sino seguimos usando los valores por milímetro cúbico. Tenemos el rango de 20.000 a menos de 50.000, y el tercer grupo de plaquetas de 50.000 a más, hasta menos hasta 100.000, que es el rango que se establece como un valor aceptable normal, diríamos, ¿no? Entonces vayamos primero por el grupo de plaquetas de 50.000. Si el paciente está asintomático, no le damos ningún tratamiento, solamente lo observamos. Hay que darle las recomendaciones, sí. No se aplica intramusculares, no se realiza ningún procedimiento, por ejemplo, extracción dentaria, ¿no? Entonces, si es que hay un sangrado llamativo, acudir al hospital. Y hay que controlarlo, de repente al inicio una vez al mes por consultorio externo. Pero si este paciente va a ser sometido a algún procedimiento de riesgo de sangre, por ejemplo, una extracción dentaria, en un adulto sí puede causar un sangrado profuso, entonces tendremos que evaluar la opción de darle tratamiento. ¿Cómo? Vamos a ver después. Si el rango de plaquetas está de mayor de 20.000 hasta menos de 50.000, igual si está asintomático, lo observamos, no requiere ningún tipo de tratamiento. Y si hay algún factor de riesgo, o sea, si hay sangrado o un factor de riesgo de someterse a algún procedimiento quirúrgico, de repente es una apendicectomía, ahí sí tendremos que dar tratamiento, ¿no? Entonces, si hay un riesgo de que pueda sangrar, entonces podremos iniciar tratamiento. Y aquel paciente que tiene menos de 20.000, ya tengo que iniciar tratamiento. O sea, ¿con qué empiezo? Con corticoides, vamos a ver las dosis. Y si quiero elevar rápidamente, porque es una emergencia, de repente ese paciente va a requerir entrar a una cirugía y necesita subir sus plaquetas, entonces valoraré el inicio de la inmunoglobulina endovenosa, ¿no? Y no es muy común, pero sí solemos usar también las transfusiones de plaquetas. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos en primera línea? Si mi paciente pues viene sangrando, haciendo gingivorragia, se está tragando la sangre es irritante, entonces puede causarle una gastritis, entonces la prednisona también es irritante. Y o sea, en segundo lugar, este medicamento tarda en actuar. La prednisona más o menos está entre el tercer a quinto día, recién comienza a actuar. No tiene un efecto acumulativo, diríamos, no es de efecto rápido. Y si viene paciente sangrando, yo lo que quiero es utilizar un medicamento que la respuesta sea rápida. Entonces, tengo dos medicamentos que son los de uso, corticoides de uso endovenoso. La dexametasona, y aquí no la he puesto, pero es la metilprednisolona. Cualquiera de las dos son efectivas. Vamos a ver varias opciones de tratamiento. El uso de la dexametasona, 40 miligramos al día, todas dan 40 miligramos, algunos dan por 4 días, por ejemplo, este esquema es de 4 días, cada 2 semanas por 3 ciclos, el otro por 4 días, cada 2 a 4 semanas por 1 a 6 ciclos. Nosotros no, nosotros damos 40 miligramos al día, más o menos entre 3 a 5 días. Ustedes saben que la dexametasona viene de 4 miligramos, o sea, son 10 ampollas, que la diluimos en 100 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y la pasamos más o menos en unas 4 horas. Para evitar, ¿no?, problemas, la dexametasona, los corticoides hay que pasarlos lento. Lo damos entre este tratamiento más o menos entre 3 a 5 días y valoraremos de acuerdo al recuento de plaquetas. Podemos, si no hemos visto una respuesta adecuada, podemos pasarlo hasta 7 días y de ahí pasamos a la prednisona, o sea, la vía oral. ¿Sí? La prednisona, vamos a ver, la dosis va de entre 1
a 2 miligramos por kilo. Generalmente nosotros damos entre 1 a 1.5 miligramos por kilo y el paciente se queda ya con el corticoide hasta completar sus 6 semanas. Si todo va bien y va subiendo, el uso endovenoso, o sea, más o menos son 5 o 7 días, y pasamos a prednisona, lo tendremos unos 2 días, 3 días para ver tolerancia, y si el paciente está todo ok, se va a, siguiendo con las indicaciones de que tiene que continuar la dosificación del corticoide por las dosis establecidas, y en el ambulatorio iremos viendo la respuesta para determinar en qué momento vamos a ir disminuyendo ya lentamente el corticoide. No podemos quitar así bruscamente, porque ustedes saben, pasada una semana, el eje de endocrinológico, el eje de hipófisis, ¿no? Se puede alterar y el paciente incluso puede tener trastorno hidroelectrolítico, puede tener desmayos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que explicar al paciente que no puede suspender, sino que se va a ir disminuyendo gradualmente la dosis. Ahora, si en la fase aguda requiero aumentar, elevar rápidamente el nivel de plaquetas, por ejemplo, hemos tenido una gestante que hizo ya casi en el tercer trimestre de embarazo, hizo una trombocitopenia, por tanto era el PTI gestacional. La paciente completa ya sus, más o menos casi llegando a las 38 semanas, tenía 2.000 plaquetas y la paciente iba a ser cesareada. E incluso con 2.000 plaquetas para un parto vaginal es de bastante riesgo, ¿no? Entonces se empezó inmunoglobulina, y aquí también hay varias maneras de cómo darle. Se puede dar 1 gramo por kilo por día por 2 días, 0.5 también, 0.5 gramos a la mitad por más días. Nosotros estilamos dar 1 gramo por kilo por día, solamente 1 gramo. En esta paciente se le dio un día antes y al día siguiente se le dio una segunda dosis. Y esta inmunoglobulina eleva rápidamente el nivel de plaquetas, no al nivel normal, pero por lo menos a un nivel mucho más aceptable. Y aparte, esa paciente, y hay pacientes que requieren pues sus concentrados por aféresis, ¿no? Por si ocurre algún problema. Entonces, estos son los medicamentos que usamos de primera línea. Ahora, ¿qué pasa si estando, o sea, damos el tratamiento y el paciente no nos está respondiendo? Pasa la primera semana y su nivel de plaquetas sigue en 5.000, por ejemplo, y con tendencia a sangrar. Entonces ahí yo ya no puedo esperar, no puedo esperar las 6 semanas a decir si va a responder, porque se está observando que no hay una respuesta adecuada. Pasamos a la segunda línea de acción. En la segunda línea de acción aquí también hay ciertas controversias, porque si ustedes antes del advenimiento del rituximab y de los agentes, sobre todo los trombopoyéticos, son los que han cambiado notablemente el rumbo de estas patologías, en la segunda línea de acción es la esplenectomía. Entonces, por supuesto que está habiendo cambios, el ISTH en los últimos años le está dando nuevamente validez a la esplenectomía, porque actualmente está como a la par con el rituximab. ¿Y qué pasa con ambos? Que se ha determinado que la esplenectomía, la respuesta es mucho más sostenida. Pero hay que explicarle al paciente que el 60% de pacientes responden y queda un 40% que de ahí la mayoría hacen respuestas parciales y un 5% se vuelven lo que llamamos refractarios, no hay respuesta, ¿no? Y lo que se ha visto en el rituximab, sí, las respuestas son rápidas, nosotros usamos ritu, aquellos que no quieren esplenectomía, pero lamentablemente no es sostenido la respuesta. O sea, más o menos al cuarto, sexto mes de haber recibido el rituximab, las plaquetas vuelven a caer, lo que no vemos con pacientes esplenectomizados. Entonces, para la toma de la decisión va a depender también de los medicamentos con los que dispongamos y también de ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros evaluamos
la condición del paciente. Tenemos pacientes que vienen de las provincias donde no hay hematólogos, recibiendo corticoides por muchísimos años, ya con las complicaciones secundarias del uso del corticoide. Ellos mismos se automedican con la prednisona, apenas sangran un poquito, se toman la prednisona, después en 5 días se lo quitan, ya no tienen un médico que los evalúe ni los controle, y entonces son pacientes que van a regresar a sus zonas de origen y no van a poder ser controlados. En el caso del rituximab hay que controlarlos, se da una dosis semanal por 4 semanas, pero después va a haber la supresión. En cambio, la esplenectomía no. La esplenectomía, incluso ahora, el tratamiento es por la laparoscopía, que prácticamente entra el tubo y se lo absorbe como si fuera en realidad el vaso sale como si fuera un puré, y a los 2 días ni siquiera le queda una pequeña cicatriz y sale de alta, ¿no? O sea, ya no es la esplenectomía a cielo abierto, que era mucho más difícil, manipulaba mucho al paciente, ¿no? Entonces había ciertas complicaciones. Ahora con la laparoscopía y también los cirujanos ya han hecho pues prácticas y ya son experimentados, entonces hay más confianza en mandar al paciente a la esplenectomía. Entonces todo va a depender del profesional, en este caso el hematólogo, ¿no? Algunos tenemos preferencia por la esplenectomía y otros para el rituximab. Aparte que el rituximab en algunos centros, por ejemplo el Seguro Social, no lo puede dar para tratamiento inmunosupresor, solamente para linfoma CD20. En el caso de MINSA, tenemos un poco más de libertad en eso, si nos permiten utilizar en otras patologías inmunológicas, lo estamos usando también en anemias hemolíticas autoinmunes, aparte del PTI, ¿no? Pero, como les digo, hay ciertas indicaciones y cada vez son más estrictos los controles para estos tratamientos. Además, el rituximab se describe que suele hacer un desbalance, sobre todo un daño linfocitario, y por tanto, ustedes saben, los linfocitos, sobre todo los monocitos, intervienen mucho en lo que es la defensa, y por tanto puede haber ahí ciertos problemas de procesos infecciosos, ¿no? Que se tendrán que valorar, sobre todo el rituximab en niños no está comprobado, así que ponen sus observaciones en relación a esto. El uso de radiación y embolización esplénica no lo hemos usado, nunca se ha usado, pero sí hay protocolos en donde embolizan, entonces hacen que a nivel de la vena esplénica, y entonces el mismo vaso, al no recibir flujo sanguíneo, entonces se va haciendo su propia anesplenia, ¿no? Pero son técnicas que nosotros no le hemos usado. Para eso tendría que entrar pues el radiólogo intervencionista, etcétera, ¿no? O sea, es como si fuera una esplenectomía, una anesplenia que le llamamos, ¿no? Y surgen los trombopoyéticos, que ya pues, han revolucionado realmente la respuesta, sobre todo a los PTI crónicos, y aquellos refractarios también a la esplenectomía, y son el Trombopag, que es por vía oral, y el Romiplostim, que es por vía subcutánea, que es una vez por semana, ¿no? Entonces, ambos, sus respuestas son similares, la literatura y los diferentes estudios se ha visto que ambos no es uno que supere al otro. Hay ciertas ventajas de una u otra. El Romiplostim es una vez por semana, subcutáneo, pero el otro es vía oral, ¿no? Tranquilamente se puede, ambos se pueden dar cualquiera de los dos. El Romiplostim hay menos experiencia que el Trombopag, ¿no? Y ahora, bueno, nosotros sí estamos recién empezando el uso del Trombopag. Lo hemos iniciado principalmente en niños. Tenemos un niño con un PTI que hacía una trombocitopenia severa con sangrado, que no nos respondía ya nada, incluso dimos rituximab, es un niño de 8 años, con ciertas observaciones, pero lo dimos, y la respuesta no fue adecuada, y entró al Trombopag, se hizo una compra especial, porque no está en petitorio nacional, entonces eso también nos dificulta hacer las compras, ¿no? Pero
probablemente, y según la bibliografía, está habiendo muy buena experiencia en el uso ya de estos medicamentos, ¿no? Y están, por lo menos son estimulantes de la trombopoyetina, a diferencia pues de los otros medicamentos que, como estamos viendo acá, aparte de los anticuerpos monoclonales, que solo tenemos aquí el rituximab, podemos utilizar supresores en la producción de anticuerpos, como todos son inmunosupresores y por tanto pueden causar problemas inmunológicos o procesos de baja de defensas y por tanto procesos infecciosos, ¿no? Tenemos la azatioprina, la ciclofosfamida, la ciclosporina y el micofenolato, ¿no? Entonces, que por cierto los usamos frente a que no haya otra alternativa terapéutica, y viendo las dificultades que tenemos en los pediátricos, sí se nos dificulta su uso. Generalmente, sobre todo algunos niños que son que son problemas de que no elevan el nivel de plaquetas y son severos. Por lo menos 2 niños ya los tenemos con el Eletrombopag en vía oral. El problema del Eletrombopag es, bueno, demora en actuar, y segundo, de que si retiramos el medicamento, las plaquetas caen, entre comillas, porque no sabemos si de repente hay que esperar la respuesta, ¿no? Entonces, en el caso de los PTI, a veces no podemos saber, es un albur, cómo van a responder estos pacientes. Bueno, es lo que veíamos en el caso de los pacientes refractarios, o sea, aquellos que fueron esplenectomizados. ¿Qué nos queda? Yo diría, bueno, el trasplante alejado, definitivamente, para PTI refractarios ya es demasiado hacer un trasplante, pero sí se describe en algunas literaturas. Tenemos los inmunosupresores, como hemos visto, que puede ser la ciclosporina o el micofenolato, los quimioterápicos, que siempre hemos usado mucho, la vincristina, la ciclofosfamida, el rituximab, en primer lugar, sobre todo en aquellos severos, trombocitopenia severa, y acá añadiríamos pues los estimulantes de la trombopoyetina, ¿no? Que actualmente pues ya están entrando en segunda línea de acción, de nivel, y también va a depender pues de que con el transcurso de los años tengamos más acceso a estos tratamientos, ¿no? Por último, y les dejo, estos son los serie de medicamentos que utilizamos y sus dosis, sus mecanismos de acción, las toxicidades sobre todo y las respuestas, ¿no? Cómo van cambiando y modificando, ¿no? Entonces tenemos la azatioprina, la ciclosporina, la ciclofosfamida, por ejemplo, que es un medicamento que usamos por muchos años. Y aquí añado el danazol. Pues en realidad este cuadro más lo he hecho para poder ver el danazol. El danazol es un andrógeno semisintético que se usó para la endometriosis inicialmente, y que después se ha visto que tiene un potente efecto inmunosupresor. Entonces lo usamos, bueno, y estimulante de la hematopoiesis, por eso el danazol lo estamos usando también para anemias aplásicas. Y en el caso de las autoinmunes, lo estamos usando para el PTI, sobre todo en hombres, porque como es un andrógeno semisintético, en las mujeres es un problema, a veces no quieren usarlo porque, bueno, el danazol hay que usarlo por mucho tiempo, también es, diríamos, dosis dependiente, le quito el medicamento y de repente la trombocitopenia cae, no se sabe cómo va la evolución, pero rápidamente pierde el efecto, no es un efecto sostenido, depende mientras esté dando el tratamiento. Y el problema en las mujeres es que causa pues androgenización, hirsutismo, el acné, algunas suben de peso. Entonces estas complicaciones hacen de que a veces las mujeres no quieran tomar el danazol, ¿no? Y hay pacientes con muy buenas respuestas solamente con el uso del danazol. Entonces es una alternativa también de tratamiento terapéutico que podemos considerar. Y en realidad el PTI, primero que no sabemos cuál va a ser la evolución del paciente, cada paciente es individual, no sabemos, no hay una característica específica que yo le diga, bueno, tú vas a responder y tú no.
sino va a depender de la evolución y con el tiempo cómo va, ¿no? Hay un buen grupo de pacientes que solamente vienen por vía ambulatoria, que tienen trombocitopenias moderadas, que reciben corticoides y pasan las semanas, responden adecuadamente y luego se les va disminuyendo y se suspende y quedan en observación. Pero actualmente no son la mayoría. La mayoría son pacientes, primero, que vienen con sangrado, que hay que hospitalizarlos, hay que hacer rastreo de enfermedad secundaria y que entran pues a estas terapias, a veces inmunosupresoras, porque la respuesta al corticoide no es lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí hemos terminado. No sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario. Doctora, disculpe, una consulta. Usted mencionó al inicio 3 anticoagulantes naturales. ¿Podría repetirlos, por favor? Perdón, repíteme tu pregunta. Que usted mencionó al inicio de la exposición anticoagulantes naturales. Dijo 3. Trombina Sí. T, me parece. ¿Cuáles son las otras dos, disculpe? Antitrombina 3, proteína C y proteína S. Estos tres, hacia el término, anticoagulantes, o sea, actúan como en la cascada, principalmente en la cascada de la coagulación, para impedir, o sea, como un mecanismo regulador para impedir la formación de trombos. Por eso, cuando estos anticoagulantes naturales están disminuidos, en el caso pueden ser congénitos o también pueden ser adquiridos. Si yo tengo un paciente, bueno, ese es ya el otro campo del trombosis, pero bueno, ya que has hecho la pregunta, tengo, por ejemplo, un adolescente que hace, hombre o mujer, que hace una trombosis de miembro inferior, por ejemplo, yo tengo la obligación de, si son personas jóvenes, o sea, adolescente o un adulto joven, 20 años, 30 años, es raro que hagan trombosis. Entonces ahí es obligado a hacer las pruebas para bueno, son mucho más. Tenemos el factor 5 de Leydig, tenemos una protrombina que es una variante de protrombina, tenemos problemas de plasmina, etcétera, ¿no? Pero estas tres proteínas son las más comunes que ocasionan, que si están disminuidas, van a ocasionar más que sangrado, trombosis, ¿no? Por eso es el término anticoagulante natural. Pero ese ya es otro tema que no se ha considerado. Bueno, creo que el área de trombosis es un área bastante extensa, interesante también, pero en donde la parte del laboratorio es mucho más complejo y a veces no está accesible a los hospitales generales, ¿no? Entonces bueno, ese es el otro campo que habría que manejar, ¿no? Ya son pruebas mucho más específicas. Bien, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos ningún... yo creo, el que está hablando es el delegado. Sí, doctora. Ya, mira, tenemos una teoría mañana que sería de hemofilia. Como no me he comunicado con la doctora René, ¿tenemos algún seminario nosotros o no? No me ha comunicado nada, pero la doctora me dijo que ella iba a hacer un seminario. Y según lo que consulté con otros grupos, solamente era un seminario. Ya, ¿y qué seminario va a hacer la doctora? Hoy día me va a dar 3 temas, porque son 3 temas distintos para repartirnos entre nosotros, bueno, 12 alumnos que somos. ¿Y los 12 van a hacer el seminario? No, o sea, de los 12 nos íbamos a repartir 3 temas, 4, 4, 4, y de eso iba a llamar al azar, ¿no? Que todos hagan cada uno sus diapositivas y sus temas correspondientes. Ah, ya. Ok, bien. Bien, entonces el día de mañana nos sentamos encontrando para poder hablar de hemofilia. Ya, si es que no hay ninguna otra pregunta. Está bien, doctora. ¿Ya? Doctora, Entonces, disculpe, sí. este segmento, ¿quién va a ser encargado de dar el examen? ¿Usted sabe? Bueno, me parece que soy yo.
Ya, doctora. porque eso lo decía la doctora René, pero me parece que ella como que me ha comentado que me toca a mí. Sí, Pero porque yo estoy viendo que si yo voy a tomar el examen, yo no lo voy a tomar. Ya ustedes saben que ya la gente está yendo al hospital. Entonces tendríamos que ver cuándo terminamos las clases y tendríamos que ponernos de acuerdo un día para que ya definiremos cómo hacemos el examen. A mí para mí sería mejor un examen presencial. O sea, como lo hacemos antes, yo estoy en el Hospital 2 de Mayo, yo tengo un auditorio que puedo pedirlo del cuerpo médico y ahí coordinar un día, de repente no sé pues hasta cuándo estarán las clases. Bueno, ya se viene el fin de año, así que yo no creo que lo hagamos, tendrá que ser después, creo, eso tengo que conversar con la doctora o contigo, no sé qué día sí, ponernos de acuerdo, porque ya, mira, ya estamos sábado, ya es 31, va a ser difícil tomar un examen esa fecha, sábado, primero tampoco, doctora, la mayoría de repente se va a ir a celebrar. No sé, tendremos que ponernos de acuerdo la próxima semana y de repente, como no son muchos, pueden ir al hospital y ahí dar el examen, ¿no? Eso es lo ya, que doctora, sí, porque ¿no? todavía falta, doctora. Recién vamos 2 clases. Son 10 clases, me parece. No, Entonces, ya. creo que ya todavía la primera semana de enero estaríamos terminando. Por eso, yo por mí no hay problema porque yo no voy a tomar vacaciones, así que es cuestión de coordinar. Yo pensé que ya habían avanzado más clases, porque como la doctora me mandó el correo y yo tú no me escribías nada, pues es que te escribí, ¿no? Sí, Entonces, doctora. pero bueno, ya coordinamos, pues qué día podríamos, pueden dar el examen, ¿no? No va a ser pegado a las fiestas porque, bueno, de repente la mayoría pues se va el 31, el 1, el 2, estamos todos todavía cansados de las fiestas, pero veremos que terminen sus clases y daremos unos días más y coordinamos. Si es que me toca a mí, ya yo preparo el examen Ya, le y voy a vemos preguntar. cómo lo. Está bien y ¿Ya? le comunico. Ya, perfecto. Ya, Entonces, Doctora, nos gracias. estamos, doctora, estamos. buenas noches.